te presento a Diego. Un joven de 35 años, profesional y quien posee un empleo estable. Un día, decidió obtener una tarjeta de crédito para poder comprar todo lo que deseara sin tener que preocuparse por el dinero en efectivo. Al tener en mano su tarjeta, Diego comenzó a comprar pequeñas cosas aquí y allá, una nueva televisión, ropa, zapatos y comidas fuera de casa. Pagaba todo con su tarjeta de crédito sin pensarlo dos veces. Con el tiempo, Diego empezó a notar que sus gastos se estaban acumulando más rápido de lo que pensaba. No se daba cuenta de lo fácil que era gastar dinero con tarjeta de crédito y lo difícil que era controlar su impulsividad. A medida que pasaban los meses, él estaba acumulando una deuda significativa en su tarjeta de crédito. A pesar de su trabajo estable, las cuotas mensuales comenzaron a pesar sobre su salario y en ese momento se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo peligroso. La situación empeoró cuando Diego tuvo algunos gastos inesperados, como reparaciones en su automóvil y algunos asuntos médicos. Sin ahorros significativos y con su tarjeta de crédito cerca de su límite, Diego se vio obligado a pedir prestado dinero a amigos y familiares para poder cumplir con sus obligaciones financieras. Fue en ese instante que finalmente se dio cuenta de que había caído en una trampa financiera. Su incapacidad para controlar sus gastos innecesarios y su dependencia de la tarjeta de crédito lo habían llevado a una montaña de deudas. A menudo, las tarjetas de crédito aplican intereses compuestos, lo que significa que los intereses se calculan no solo sobre el saldo principal, sino también sobre los intereses acumulados previamente. Esto puede llevar a un aumento rápido de la deuda si no se paga de contado. Si estás planificando pagar las deudas de tus tarjetas de crédito lo más pronto posible, en este video vamos a profundizar en 8 consejos que te ayudarán a saldar rápido tus deudas. Y si no quieres vivir la misma experiencia por la que pasó Diego, entonces debes aplicar estos consejos para salir lo más pronto posible de ese ciclo. Salir de la deuda de una tarjeta de crédito puede ser un desafío, pero con determinación y estrategia es posible lograrlo. Aquí tienes los 8 métodos. 1. Método de bola de nieve. Este método se basa en la idea de que eliminar primero deudas pequeñas te brinda un sentido de logro y te motiva a seguir adelante. Para lograr esto debes hacer lo siguiente. Haz una lista de todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. Cuando te llegue la fecha de corte, haz pagos mínimos en todas tus deudas, excepto en la más pequeña. Esto te va a permitir que destines todo el dinero extra que puedas a la deuda más pequeña hasta que la pagues por completo. Una vez que pagues la deuda más pequeña, dirige el pago que solías hacer hacia la siguiente deuda más pequeña. Este enfoque crea un impulso positivo a medida que ves tus deudas desaparecer una por una. 2. Método de avalancha. Este método prioriza pagar la deuda con la tasa de interés más alta primero. Esto reduce el monto total de intereses pagados a largo plazo y acelera el proceso de eliminación de deudas. Al igual que en el método de bola de nieve, debes hacer una lista de tus deudas, esta vez ordenadas de acuerdo al porcentaje de tasa de interés, desde la más alta hasta la más baja. Luego, haz pagos mínimos en todas las deudas, excepto en la de la tasa de interés más alta. Destina pagos extras a la deuda con la tasa de interés más alta para eliminarla más rápido y reducir el costo total de los intereses. Una vez que la deuda de mayor interés esté pagada, dirige los pagos a la siguiente deuda más alta. 3. Método del 50-30-20. Este método se trata de asignar tus ingresos en categorías específicas. Esto quiere decir que vas a dividir tus ingresos en las 3 siguientes categorías. Necesidades esenciales, 50%, deseos y gastos discrecionales, 30% y ahorros o pago de deudas, un 20%. Asegúrate de que al menos el 20% se destine al pago de deudas para acelerar el proceso. 4. Pagos quincenales o semanales. Divide tus pagos mensuales en pagos más pequeños realizados cada quincena o cada semana. Esto puede reducir la carga y ayudarte a mantener un ritmo constante de pagos. Por ejemplo, en lugar de hacer un pago mensual de $300, divides esa cantidad en pagos de $150 cada 2 semanas para hacer un total de $300 al mes.
5. Reembolso de impuestos o bono. Si recibes reembolsos de impuestos o bonos, utiliza ese dinero para realizar un pago sustancial en tu deuda de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, si recibes un reembolso de impuestos por $1,000, en lugar de gastarlo en un viaje o compras, opta por utilizarlo para reducir tu deuda de tarjeta de crédito. 6. Crea un presupuesto ajustado. Crea un presupuesto muy ajustado que limite tus gastos a lo estrictamente esencial. Destina el dinero excedente para pagar la deuda de tu tarjeta de crédito. 7. Cancela suscripciones innecesarias. Revisa tus suscripciones mensuales, como streaming, revistas, gimnasios, y cancela las que no sean esenciales. Destina ese dinero a la deuda. 8. Evita gastos extras. Durante un periodo determinado, evita gastar dinero en artículos no esenciales y redirige esos fondos hacia el pago de la deuda. Por ejemplo, opta por comer en casa, no compres ropa nueva ni entretenimiento adicional durante 3 meses. En lugar de gastar esos $300 mensuales en gastos no esenciales, destínalos a pagar tus deudas. Cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y puede ser efectivo dependiendo de tu situación financiera y preferencias personales. Elige el método que mejor se adapte a tus necesidades y capacidades para alcanzar tus objetivos de eliminación de deudas. Si quieres conocer más consejos sobre finanzas personales, estrategias de ahorros y formas de construir un futuro financiero sólido, no dudes en explorar más contenido en el canal. Hasta la próxima.